Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El ex vicepresidente Jorge Glass y el ex secretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, Carlos Bernal, son llamados a juicio por presunto peculado en el caso del mismo nombre, Reconstrucción de Manabí. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto a esta hora con Julio Villacreces de la Comisión Anticorrupción Núcleo Manabí para hablar sobre este caso que se reactivó en estas últimas semanas a propósito de la audiencia de juicio. Se ha confirmado también el llamado a juicio a Jorge Glass y a Carlos Bernal. ¿Qué pasó con los recursos que debieron ser destinados para la reconstrucción de Manabí? Parte de estos temas lo vamos a conversar con Julio. Julio, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Francamente que justicia que tarda no es justicia. Ha tardado muchísimo para llegar a esta etapa, pero peor es tarde que nunca. Este hecho no puede quedar en... Tenemos un problema en la comunicación, está un poco inestable. Haber excluido a dos implicados fuertemente como el ex Solís y el otro, que no me recuerdo exactamente el nombre, pero no solamente a ellos, ¿no? El Comité de Reconstrucción, aunque ellos no tienen el mismo grado de culpabilidad frente a Jorge Glass y a Jorge Bernal, indiscutiblemente pecaron de omisión, de cómplice, porque ellos no dijeron esta boca es mía, nunca protestaron de esos contratos ya consumados y que en menos de 48 horas del cambio de gobierno de Correa al presidente Moreno se aprobaron el 80% del presupuesto del Comité de Reconstrucción y Reactivación Económica. Creo que es importante, Julio, importante poner en contexto todo lo que ocurrió en su momento. En recursos, ¿cuántos millones de dólares debieron ser asignados para esta reconstrucción? ¿Qué es lo que ocurrió en este famoso Comité de Reconstrucción? Y el resultado, que es básicamente que no se hicieron las obras que debieron hacerse, muy pocas de ellas se terminaron y pues hubo dinero que desapareció. Exactamente, de acuerdo al informe final de la Contraloría General del Estado, que apenas pudo auditar el 3%, se calcula aproximadamente que se ha recogido entre donaciones y producto de la Ley de Solidaridad 3.500 millones de dólares. Sin embargo, no hubo la reconstrucción anhelada por todos los manabitas y ecuatorianos, peor la reactivación económica. Considerando que Manabí no solamente ha sufrido el problema del terremoto, acuérdese usted que luego vino el problema de la pandemia del COVID-19, que no hubieron los alivios necesarios para la reactivación del sector productivo. Cuando me refiero al sector productivo, no solamente es el agrícola, sino el turístico, los pequeños y medianos productores, que es terrible lo que ha pasado y sigue pasando en la provincia de Manabí. Y no solamente del sector público, sino del sector privado, el sistema financiero privado que dio créditos internacionales, una línea de crédito para la reactivación económica. Manabí no fue beneficiada. Hay un informe incluso de que esa reactivación económica del alivio financiero más se dedicaron a las provincias de la Sierra y el Oriente antes que a la provincia de Manabí y Esmeraldas. 9 años después, Julio, la situación sigue siendo precaria en algunos sectores que fueron afectados, azotados por este terremoto, y 9 años después no hay solución ni siquiera a la vista en otros sectores también igualmente afectados. ¿Cuál sería, y usted que ha seguido muy de cerca desde la Comisión Anticorrupción Núcleo Manabí, cuál sería el balance de lo que hoy por hoy ocurre en las zonas afectadas? Indiscutiblemente que nos mantenemos vigilantes, manteniendo una línea de exigencia al presidente Noboa con respecto a esos sagrados recursos. Vemos con mucha preocupación que se continúa dando recursos para una obra que no se justifica y que el presidente Moreno le dio, el presidente Lazo le dio y el presidente Noboa le dio. Me refiero a ese elefante blanco llamado la manta coliza,
más de 100 millones de dólares para un proyecto que nada tuvo que ver con el terremoto, que no fue afectado por el terremoto, porque esa obra ya estaba paralizada. Y esa obra no se justifica porque nunca, hasta hoy día, hay el puerto de transferencia para la ciudad, para Manabí, para el Ecuador, porque se hubiese sido. Ese puerto de transferencia, lamentablemente, se lo llevaron al Perú, es el puerto de Chancay. Entonces, mire lo que ha sido también el centralismo, ¿no? Nos han perjudicado enormemente y no se justifica que se le hayan dado y se le siguen dando recursos para una obra que está en sede judicial, como es el problema Manta Coliza, que se le ha asignado recursos ilegalmente para un proyecto que nada tiene que ver con la reconstrucción y peor para la reactivación económica. Sin embargo, no perdemos la esperanza. Lo que ha hecho la ex fiscal Diana Salazar es muy importante y valoramos ese esfuerzo, aunque tarde, pero peor es que nunca se haya quedado. Y tenemos la esperanza que no quede en la impunidad y que se haga extensivo a los otros 2 miembros que no fueron encausados y se le para la formulación de cargo. Asimismo, al Comité de Reconstrucción y Reactivación Económica. Claro que no podíamos todos ponerlo en el mismo saco, porque hay unos que nomás tenían voz, pero no tenían voto, por el resto que tenía voz y voto sí. Y uno que según el exalcalde de Puerto Viejo no estuvo presente, votó en contra. Sin embargo, el exalcalde Agustín Casanova jamás impugnó ese acta, que yo le he dicho a él que se convierte en cómplice de esta actitud del secretario Bernal. Y finalmente, valga la oportunidad para exigir a la embajada norteamericana que le quite el visado a Carlos Bernal. No puede seguir Carlos Bernal gozando de un exilio dorado en los Estados Unidos. Y a las actuales autoridades, tanto del municipio de Puerto Viejo como del Consejo Provincial, retirar las condecoraciones que recibieron tanto Jorge Glass como Bernal frente a alguien que están sindicados por haber despilfarrado, desviado los sagrados fondos para la reconstrucción y reactivación económica para Manabí y Esmeraldas. Para ponerlo de otra forma, Julio, los recursos que fueron asignados para la reconstrucción de Manabí, que estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares, de acuerdo con los elementos que constan del caso que lleva adelante Fiscalía, en el cual se ha llamado a juicio a Jorge Glass y a Carlos Bernal. Podemos entonces decir que quienes estuvieron a cargo de este proceso, de este comité de reconstrucción, entre comillas, le metieron la mano a los damnificados. Así es, sin ningún pudor. Incluso lo de Bernal, que incluso se ha demostrado, de acuerdo al informe de la Contraloría y a la investigación de la Fiscalía, cómo se desviaron fondos en un acto de nepotismo a los propios familiares de Carlos Bernal, como fue el acceso a la vía de Bahía y tantos contratos más, que no hubieron pudor, no hubo dignidad frente a los sagrados recursos de la reconstrucción nacional. Incluso hay que ver que hubo una partida para publicidad, imagínense ustedes eso, para los medios de comunicación, que a nosotros nos perseguían, nos ignoraban en ese momento en nuestra lucha. Si no es por el doctor Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que antes había sido nuestro coordinador nacional, esto hubiese quedado en impunidad. Fue el doctor Trujillo mismo que acogió nuestra denuncia y luego la presentamos ante la Fiscalía y ante la Contraloría General del Estado para hacer el seguimiento. Apenas es el 3%. Dios quiera y mantendremos vigilantes para que este acto no quede en impunidad, así como el atraco de la refinería del Pacífico, así como habérsenos llevado el puerto de Manta, que fue delegado a dedo a una empresa que nada tiene, que no ha cumplido los requisitos. Y nos llama la atención que el presidente Novoa haya renegociado esa delegación del puerto marítimo del Ecuador, que es Manta. Julio, en los lugares afectados, me refiero en concreto, en particular, por ejemplo, Pedernales, Cojimíes, Jama, Puerto Viejo, incluso Manta, hay aún sectores, hay aún lugares que no han sido tocados 9 años después. Sobre todo el problema de la vivienda.
hay un un recurso, una donación de la República Popular de China para viviendas precisamente en Jama, en Muisne, en Esmeralda, y Canoa, en Manabí, para 1.000 viviendas. Ninguna se construyó. Y nosotros hemos presentado al Ministerio de Vivienda actual para que le haga un seguimiento, nos diga qué pasó con su dinero. Asimismo, también nos hemos enterado por el actual secretario del Comité de Reconstrucción que cerca de $400,000 fueron asignados a la Universidad Técnica de Manabí y que no se han justificado. Estamos también en expectativa que ojalá se descubra a dónde está la ruta del dinero de la reconstrucción y reactivación económica, sagrado dinero que gracias a ustedes, a todo el Ecuador, que fue solidario con la provincia de Manabí en el terremoto del 16 de abril, más las ayudas internacionales que fueron donadas, que suman más de 3.000 millones, aproximadamente 3.500 millones de dólares. ¿Tiene alguna expectativa, más allá de la apelación que ha presentado ya a Fiscalía respecto al resto de procesados que recibieron este sobreseimiento provisional, alguna expectativa de que este caso, más allá de los sentenciados inclusive, pueda llegar o lograr una recuperación del dinero? Eso depende de la voluntad del poder político, en este caso el presidente Noboa. Depende también de la línea de exigencia que levantemos las organizaciones sociales como la Comisión Nacional Anticorrupción, el Frente Unitario de los Trabajadores, las cámaras de industriales, de producción turística de Manabí, que estamos levantando unitariamente esta exigencia a favor de la transparencia, para que este atraco y otros no queden en la impunidad. Ojalá que así sea, que no quede en la impunidad. Julio, gracias nuevamente por su tiempo y por haber estado con nosotros. Vamos a dar seguimiento sin duda a lo que ha ocurrido. Lamentablemente, 9 años después, insólito, es imperdonable que más de 3.000 millones de dólares no se hayan logrado recuperar, mucho menos, y más imperdonable aún, que no se hayan utilizado en quienes más necesitaban, que eran los damnificados por el terremoto del 2016. Julio, gracias nuevamente. Gracias. Agradecemos a Julio Villacreces de la Comisión Anticorrupción Núcleo Manabí, hablando sobre la reconstrucción de Manabí, el caso en el cual se ha llamado a juicio a Jorge Glass, el ex vicepresidente, que también ha recibido otras condenas por corrupción evidentemente, y Carlos Bernal, quien fue parte del Comité de Reconstrucción, en juicio por presunto peculado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando